Entonces, ¿qué cosa es que el hombre ha caído? Que el hombre ha pecado y que el hombre está muerto espiritualmente. Y decíamos en ese primer estudio, decíamos que Dios fue fábrica, pero Dios ahora es taller. Dios creó un mundo perfecto. Dios, por amor, hizo una creación maravillosa, hizo al hombre también salido de su mano. La Biblia reitera que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Nada que viene de la mano directa de Dios, del Dios bueno y del Dios santo, pues puede ser malo. Dios había creado un hombre también bueno, pero el hombre pecó y desobedeció y desagradó a Dios. Pero el Señor no nos dejó en el pecado, no nos dejó caídos, sino que aún antes de la caída, porque Dios lo sabe todo, uno de sus atributos es la omnisciencia, aún antes de la caída, Dios ya había provisto un plan de salvación. Dios había decidido que el hombre tuviese la posibilidad de salir del estado caído, del estado de desobediencia, del estado de pecado en el que estaba. Y este texto comenzamos leyendo, dice que es una muestra del amor de Dios. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios quiere la salvación de todo ser humano. Dios ha provisto un plan y es necesario que nosotros anunciemos que hay un plan, que hay todavía posibilidad de volver a Dios. Hay todavía posibilidad de salir del pantano del pecado y de la muerte espiritual en la que el hombre está caído. Así que el primer punto que quisiéramos desarrollar en esta noche es que Cristo, único camino de salvación. Esto es muy importante, Cristo, único camino de salvación. Lo primero es pensar en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué figura es esta? Que es la figura central del cristianismo. Y es presentado por el cristianismo y por la Biblia como el protagonista que nos posibilita llegar hasta Dios, que nos posibilita ser salvos, que nos posibilita también de regresar a aquel estado en el que fue creado Adán y Eva. La Biblia habla en el libro de Isaías, capítulo 43, Jehová habla que Él salva. Capítulo 43 del libro de Isaías, versículo 10, Isaías 43, 10, dice la Escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que está hablando aquí Jehová, capítulo Isaías 43, 10. Está hablando Jehová que Él es Dios, que no hay más Dios verdadero. Fuera de Jehová no hay más Dios verdadero. Y que Él es el Salvador. Está hablando aquí la Escritura. Esto es algo que el Antiguo Testamento presentaba a Jehová, a Dios siempre como el Salvador. Ahora también en Isaías 45, 21, la Biblia dice: proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí está hablando también de la salvación que Dios quiere ejecutar. Está hablando Jehová que no hay otro salvador, que el que quiere salvación debe venir a Él, y también dice que a Él se doblará toda rodilla. Es muy interesante. Esto es solamente una muestra de los muchos pasajes que podemos encontrar de cómo el Antiguo Testamento habla en un tono, en un lenguaje, que luego ese mismo lenguaje se usa en el Nuevo Testamento.
pero Cristo es quien lo está diciendo, o las epístolas de Pablo hablando del Señor Jesucristo. La Biblia, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, habla de Cristo como que a Él se doblará toda rodilla. El apóstol Pablo, en la epístola de Filipenses capítulo 2, dice, y estando en la condición de hombre, está hablando de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Acuérdense que estábamos diciendo, ¿quién es Cristo? Porque estamos diciendo Cristo es el único camino a la salvación. Bueno, la Biblia es muy interesante que todo lo que Jehová en el Antiguo Testamento había proclamado, y esto solamente es una muestra, todo lo que Jehová había proclamado en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo, como siendo Cristo el que salva, como siendo Cristo el Salvador, como siendo Cristo a quien se va a doblar toda rodilla también. Y pasajes también que hablan de Cristo como Dios podemos encontrar en Romanos capítulo 9, versículo 5, donde habla del Señor. Jehová había dicho allí en el Antiguo Testamento, en Isaías, como hemos leído, fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que Cristo es Dios. Aquí en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Cristo es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento, que tiene una potencia salvadora. Porque es muy importante que llevar a cabo un plan de salvación del pecado, del mal, y de todas las consecuencias que tiene el pecado, se necesita un ser muy poderoso. Se necesita a Dios y se necesitan ciertas cualidades. Hoy en día se está insistiendo mucho que hay muchos caminos y que hay muchos salvadores también. Eso en el día de hoy se está reiterando y se conoce en algunos círculos también como un pluralismo, donde como la antigua frase, todos los caminos conducen a Roma, pues todos los caminos conducen a Dios, todos los caminos conducen al cielo. Algo que no es verdad, porque la Biblia dice que Cristo es el Salvador, que Dios es el único que puede salvar y que Jesucristo es ese Dios. Además, para ser Salvador tenía que haber ciertos atributos y ciertas características. Entonces, para poder calificar para cierto trabajo, tiene que tener ciertos atributos, tiene que tener cierto historial, tiene que tener cierta preparación. Toda vocación exige de nosotros algo. De la misma manera, ser salvador, ser quien puede sacar al hombre de su estado caído, implica una demanda, implica una especialidad, implica ciertos atributos que el hombre debe tener. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de que habían sacrificios de animales. Había un culto en el Antiguo Testamento conocido como el culto levítico, y había en el mundo judío todo un andamiaje. Habían sacerdotes, habían sacrificios, habían reglamentaciones, habían personas dedicadas a ese culto antiguo testamentario, y se dice que allí, cuando los hombres pecaban, de acuerdo a su pecado, de acuerdo a lo que la ley estipulaba, ellos presentaban una ofrenda. Y dice la Biblia que ellos regresaban a su casa perdonados. Ahora, ese sacrificio antiguo testamentario era de animales, y el animal no podía cumplir con todo el potencial que Dios necesitaba para efectuar la salvación del ser humano, y llevaba a cabo una salvación parcial, llevaba a cabo solamente algunos aspectos de todo lo que Dios quería hacer. Por ejemplo, el culto levítico garantizaba que la gente pudiera regresar a su casa perdonado.
Nosotros podemos revisar, y a lo mejor en otros estudios revisamos esto, cómo la persona ofrecía el sacrificio animal y dice la Biblia que regresaba a su casa perdonado. Pero tenía que volver a hacer el sacrificio una y otra vez, porque ellos volvían a pecar y tenían que volver a regresar y volver a ofrecer. Había un sacrificio que se celebraba anualmente, que era el día de la expiación. Se hacía un sacrificio a favor del pueblo y el pueblo encontraba oportunidad de parte de Dios, misericordia, para otro año encontraba perdón. Pero nosotros no somos animales, así que Dios estaba mirando en el mundo. La Biblia testifica, y en el estudio pasado pudimos ver que no hay ni siquiera uno que tenga justicia, no hay ni siquiera uno que no haya pecado. La Biblia dice: todos pecaron, todos se desviaron, todos hicieron el mal. Así que si Dios estaba echando una mirada al mundo entero, estaba evidenciándose que no había hombre que no necesitara salvación, no había ningún hombre que sirviera para rescatar al hombre de su estado caído. Y así que se necesitaba un hombre, porque nosotros somos hombres, nosotros somos seres humanos, así que se necesitaba un ser humano. Y por esto es que la Biblia habla de que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, y ese era el primer requisito. ¿Quién puede salvar? Bueno, se necesita un sacrificio humano. Mire cómo dice la Biblia en Hebreos 2:17. Si tiene allí su Biblia, me puede acompañar a la epístola a los Hebreos. Hebreos 2:17. Vea, a lo mejor puedes ayudar a Ruby aquí con su búsqueda. Hebreos 2:17. Voy a leer unos versículos anteriores. Voy a leer Hebreos 2 del versículo 14 en adelante. Mire cómo dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17, 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué debía hacer? Versículo 14, usted puede ver allí: así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. ¿Qué se necesitaba? Otro ser humano. Ese es un aspecto fundamental. ¿Qué se necesita para ser el salvador de la humanidad? Pues ser humano, para poder interceder por los hombres. Ahora, si Dios hubiese dicho: bueno, hay muchos hombres sobre la tierra, yo amo a la humanidad, pero vamos a escoger uno para que sea el salvador, pues ya habíamos dicho que todos han pecado. Así que si Dios coge a uno y dice: este es el que va a morir por la humanidad, el asunto es que si moría por sus pecados, porque él tiene sus pecados, y la paga del pecado es muerte. ¿Qué se necesita entonces para que sea salvador realmente? Bueno, se necesita que sea perfecto, que no tenga pecado, para que al morir no esté muriendo por sus pecados, sino que pueda ser intercesor y morir por los otros. La Biblia dice que Jesucristo cumplió ese requisito. Dios se encarnó, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Y entonces eso le califica para poder morir por otros, porque cuando él muere, él no está muriendo por su pecado porque no lo tiene, y él puede morir por otros. Miren cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, quiere decir es humano, nuestra semejanza quiere decir es humano, pero sin pecado. Así que ya tenemos dos razones en las que Cristo está habilitado para ser el Salvador.
es semejante a nosotros, es humano y es perfecto, no tiene pecado. Ahora Cristo debía morir, habíamos dicho, porque la paga del pecado es muerte. Así que tiene que haber muerte. Esto fue lo que le llevó a la cruz. Romanos 6:23, ustedes recordarán este famoso versículo de Romanos 6:23, que nos los aprendemos para evangelizar. Yo, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Así que las consecuencias de pecar, de ser desobedientes, es que estemos separados de Dios, que es lo que quiere decir la palabra muerte. Así que por eso el Señor Jesucristo se encarnó, después vivió una vida perfecta y fue a la cruz. Y por eso en la cruz Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como una evidencia de que Él estaba experimentando el abandono divino en un momento en el que Él está cargando con los pecados de toda la humanidad. Entonces, esas son tres razones que habilitan a Cristo para ser Salvador. Y las voy a reiterar: fue humano, fue perfecto y murió. Y ahora una cuarta razón es que debía resucitar. Si Cristo queda en la tumba, pues no habría quien intercediera por los siglos y dijera: yo soy el Salvador, yo pagué por la humanidad, y por eso Cristo se convierte en un abogado. El Señor es abogado. Dentro de sus muchos oficios está el que Él es abogado y Él es intercesor por la eternidad. Vamos a leer otro versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25, encontramos que el Señor resucitó. Dice allí: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjense, por lo cual, vuelvo a leer, puede también salvar perpetuamente. Quiere decir que salva para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, ¿qué le califica también como Salvador? Resucitó. O sea, ninguno de los líderes religiosos de las diferentes religiones del mundo son salvadores. ¿Por qué? Porque se conoce dónde están sus tumbas, se conoce dónde están sus restos. Pero el Salvador del mundo se conoce dónde murió, pero también dónde se levantó de los muertos, y no tenemos restos porque Él se levantó, triunfó, y dice la Biblia que está a la diestra de Dios el Padre. Así que estas son razones que le convierten en el Salvador. Cristo es Salvador, y por eso no podemos poner al lado de Cristo a ningún otro ser humano. No hay nadie calificado con estos atributos de ser hombre, pero ser perfecto, de morir y resucitar para ser intercesor nuestro. Hay una historia muy graciosa de alguien que está diciendo que por qué no considera, que por qué no, decía esta persona, que por qué no entendía que María era salvadora y por qué no le hacían caso a María. Y entonces él le dijo, esta persona le dice: nosotros estamos haciendo caso a María, de que debemos mirar a Cristo. Y él cogió un pasaje, esa persona cogió el pasaje el milagro de la conversión del agua en vino, cuando vienen a María para que resuelva el problema de que faltaba el vino, y entonces María los remite a Cristo y le dice: hagan todo lo que Él les diga. Y entonces esta persona le dijo: nosotros estamos haciendo caso a María, porque María remitió a la gente a Cristo y les dijo: hagan todo lo que Él les diga, porque Cristo es el habilitado. María no murió, María tenía pecado, María no resucitó, y por tanto no puede ser salvadora. Y no hay ningún santo, no hay ningún intercesor. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que debemos venir a algún intercesor fuera de Cristo. La Biblia no nos enseña tal cosa. Por ejemplo, podemos encontrar un pasaje muy interesante aquí en la epístola a Timoteo,
Mire cómo dice la epístola a Timoteo, primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5, lo que la Biblia testifica. Primera Timoteo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí la Biblia claramente presenta, de la misma manera que hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Salvador. Porque está calificado con todos estos aspectos que venimos hablando. Entonces, cuando la gente dice, no, porque si alguien viene a nosotros y nos dice, bueno, ¿por qué no hay santos intercesores? ¿O por qué no María no es intercesora? ¿O por qué no hay algún ser humano que pueda servirnos de intercesor? Bueno, porque sencillamente no está calificado con todo lo que hacía falta que cumpliera para ser el Salvador del mundo. Solo Cristo es Salvador. Y además de que solo Cristo, por esos atributos divinos, debemos tener también claro que es la salvación. Porque decimos, Cristo es el único, y después decimos que salva. Cristo es el único. Y ya tenemos todas las razones que nos señalan solo a Cristo. Pero decimos después, para salvar. Y esta fue una experiencia que tuve con alguien que estuvimos por un rato hablando de la necesidad de la salvación y de que Cristo salvaba. Pero dice, esa persona estuvo por algún tiempo escuchándonos, hablando de la salvación y usando toda esa terminología que usa la Escritura, y después de algún rato dice, pero ¿salvo de qué? Y yo tomé conciencia, hay los que llevamos el Evangelio, los que leemos la Biblia, los que hemos estado cerca de alguna cultura evangélica, alguna cultura cristiana, pues tenemos nociones de qué cosas significan estos términos y a qué nos referimos. Pero hay muchísima gente a los que le estamos llevando el mensaje que no entiende qué implica esa salvación, de que ellos dirán, yo tengo mi familia, yo tengo mi trabajo, yo tengo algunos problemas resueltos, bueno, de qué yo necesito ser salvo. Entonces, bueno, es muy importante de que la Biblia dice que el hombre está en un gran peligro, que el hombre está perdido. Y entonces necesitamos esclarecer ese concepto de salvación. Hemos hablado también de la caída del hombre, que está muy a tono a la hora de entender y esclarecer el concepto de salvación. El hombre ha caído. El hombre ha caído. ¿Y cuál fue el problema? El principal problema. ¿Cuál fue la razón que convirtió al mundo en lo que es hoy, en el caos? ¿Qué fue lo que trajo la separación entre Dios y los hombres? Bueno, la Biblia dice que el pecado. Entonces, salvación quiere decir liberación del pecado, de la maldad humana. El problema del hombre, el principal problema del hombre no es económico, porque a veces hay gente que tiene resueltos sus problemas económicos, sin embargo vive en un caos. Tampoco la tecnología es salvadora, porque hay gente que tiene mucha tecnología, pero vive en un caos. Hay gente también, la salvadora no es tampoco la educación. ¿Sabe que hay gente que cree que el mundo se va a salvar si le damos una buena economía, o la gente se va a salvar si le damos una buena educación? Pero a la gente más educada a veces son los que han tenido más potencial para desarrollar el mal más grandemente, extender la malicia y crear grandes problemas en este mundo. Así que son muchas las razones, pero la Biblia no nos dice, la Biblia no nos asegura, ni Cristo vino para que nosotros seamos salvos del analfabetismo tecnológico y nosotros tengamos tecnología. Cristo no vino a eso. Cristo tampoco vino para culturizarnos y que seamos gente educada. Ese no fue el propósito. Él no viene a salvarnos del analfabetismo de ese otro sentido. Tampoco el Señor viene a salvarnos de una situación económica, aunque eso se ha presentado y se está enfatizando que Cristo viene a salvar de una situación económica. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos dice. Y podemos decir otros aspectos que la gente cree que es el proyecto del Evangelio y que es el propósito de Cristo. Tenemos que decir de ninguna manera. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué nos salva? Bueno, vamos a ver. Y otra razón. Otro aspecto también que se ha insistido y a veces se convierte en el centro de la salvación es que somos salvos de esta tierra para ir al cielo.
Y entonces la salvación se convierte en un cambio geográfico. Salir de este mundo para estar en otro mundo, en otro espacio. Pero ese aspecto, aunque lo incluye la salvación, no es el principal. Entonces, acompáñenme, mira qué dice la Biblia en Mateo capítulo 1. ¿Salvos de qué? ¿Qué es la salvación? Este texto navideño, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 20 en adelante, leo. Mire qué dice la escritura. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Está pensando José. Acuérdense que cuando se le anunció que María estaba embarazada, pues eso le turbó la mente. Y dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Ahora viene, muy importante, presta atención aquí, dice, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Dice eso? No, no dice en sus pecados, dice de sus pecados. Entonces, el primer aspecto de la salvación, y como estuvimos viendo en qué consiste la caída del hombre. La caída del hombre no fue que dio un resbalón y se cayó para el piso. La caída del hombre no significa que se salió del planeta y cayó en otro. La caída del hombre significó desobediencia, significó pecado, y Cristo viene señalando como el punto central de su obra, de su proyecto, el pecado, la maldad humana. Y allí lo dice, Él salvará a su pueblo. Viene Cristo, el Salvador, Jesús, viene y Él salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Evangelio, ¿a dónde tiene que apuntar? Cristo es el Salvador y Él tiene una salvación. ¿Qué cosa es esta salvación? Dice la Biblia que Él salva de los pecados. Muy importante. Si nosotros nada más decimos que es una cuestión geográfica, que es salir de este mundo para irnos al cielo, imagínese usted si los hombres en el estado que están, la humanidad en la situación que está caída, como aprendíamos el jueves pasado, lo trasladamos al cielo. Convierte el cielo en lo que es la tierra. La tierra es un infierno. Y entonces el cielo se convierte en otro infierno porque los hombres siguen en su estado de caída. Y aunque es verdad que hay un mejor lugar en el futuro, sin embargo, el cielo es un lugar para gente preparada. ¿Quiénes son los que estarán habilitados para el cielo? Los que son salvos de sus pecados. Eso es en lo que apunta el proyecto salvador de nuestro Señor. Dice la Biblia aquí en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Mire cómo dice la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice allí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora mira, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, los que tienen a Dios como Padre, dice la Biblia, si invocan a Dios como Padre, tienes que saber que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué cosa es la vana manera de vivir? La vida en el pecado, la vida en la maldad. Y entonces, ¿cuándo somos salvos? Cuando somos cristianos y entramos y nacemos de nuevo, nos convertimos y empezamos el camino de la santificación. Y entonces tenemos la salvación de ya ser hijos de Dios, y la salvación de en el camino del crecimiento cristiano estar abandonando todo lo que a Dios no le agrada. Por eso dice, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Si la Biblia, si ser cristiano y ser salvo no significa el abandono de la vana manera de vivir, ¿qué significan textos como por ejemplo cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué significa ese texto si la cuestión de ser hijos de Dios es quedarnos como estamos esperando irnos para otro lugar? No. Aquí dice que tener a Dios como Padre, ser cristiano, ser hijo de Dios, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aprendíamos en el tema 1 que eso fue una herencia que recibimos. Así como heredamos, decíamos, aspectos físicos y tenemos parecido con nuestros padres y tenemos muchas cosas buenas que heredamos de ellos, la Biblia también dice que heredamos la maldad de los padres. Por eso dice la Biblia allí, ustedes pueden ver el versículo 18 más adelante, la cual recibisteis de vuestros padres. Nuestro primer padre Adán pecó y toda la humanidad pecó. La locomotora del tren se descarriló y junto con él todos los vagones. La locomotora es Adán, todos los vagones de la humanidad se descarrilaron. Por eso dice la cual recibiste de vuestros padres, o sea, la vana manera de vivir. Ahora dice que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea que esta salvación no se produce por riqueza física. Esta no se produce por alguna riqueza que nosotros podamos tener de este mundo. Por eso dice que no es con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Y este es otro aspecto muy importante de esta salvación de la que estamos hablando, porque también se enfatiza tanto que la salvación consiste en que somos perdonados. Y todo el mundo se queda, muchísima gente dice, somos perdonados. Y entonces volvemos a pecar y somos perdonados. Y volvemos a hacer lo que a Dios no le agrada y somos perdonados. Pero aquí está hablando que la sangre preciosa de Cristo y eso que le hace ser salvador y que Él está habilitado de una manera especial para salvarnos, hace que seamos transformados. Entonces el énfasis del Evangelio no está en el perdón, sino en la transformación. Estoy diciendo que por supuesto siempre hay perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que siempre hay perdón. Pero el Evangelio, el aspecto distintivo del Evangelio no es el perdón. Porque no hacía falta que Cristo viniera para que hubiese perdón. Te puedes revisar, y en eso lo trataremos en próximos estudios con detalle. Usted puede revisar el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, y usted va a encontrar que el que ofrecía el sacrificio levítico, el sacrificio de animales, según lo estipulado por la ley de Moisés, por la ley mosaica, dice la Biblia que regresaba a su casa perdonado. Pero ¿qué es lo que trae el sacrificio de Cristo que es superior? La Biblia dice que somos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si ustedes están leyendo ahí conmigo, ustedes se dan cuenta de ese aspecto tan importante. Así que Cristo salva. Y solo Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera que no sea a través de Cristo. Así lo admitieron mucha gente en toda la Escritura. O sea, la gente más relevante admitió que solo Cristo. Aquí en este texto fue el ángel a José, diciéndole, viene Cristo el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nacería. También el propio Cristo dice que Él es el Salvador únicamente. Ustedes conocen aquel famoso texto de Juan 14:6, donde Jesús dice, famoso texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense lo que dice después, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si hay otra persona buscando el encuentro con Dios, buscando la salvación, buscando el favor divino en otro lugar que no es Cristo, pues no lo va a encontrar, porque solo Cristo está calificado con los elementos que lo hacen ser Salvador. Muy importante. Ahí dice Cristo, yo soy el camino. Entonces, no, el cristianismo es la religión de los absolutos, en el sentido de que la Biblia plantea un camino, no muchos caminos. No todos los caminos conducen a Dios. No es el camino a la religión, es el camino de Cristo. El camino es una persona.
Por eso yo soy el camino, es que el camino es una persona. Quien entra en relación con Cristo tiene oportunidad de salvación. Solo Cristo. Y dice de allí, yo soy el camino. Dice la verdad. ¿Sabe qué quiere decir la verdad? Que todo lo que viene de Cristo es genuino, es auténtico. Yo soy la verdad. Cuando Cristo dice yo soy la verdad, todo lo que Él ha expresado es fiel y es digno de confianza. Así que Él es el camino y Él es la verdad. Todas sus doctrinas, todos sus criterios, toda su vida es fiel, es genuina, es auténtica. Y dice también, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué dice después? La vida. Nosotros no podemos decir aquí en esta noche, ninguno de nosotros que estamos aquí puede decir, yo soy la vida. Porque nosotros somos receptores de la vida. Todos nosotros hemos recibido la vida. Hemos recibido la vida en primer lugar de Dios. De manera secundaria hemos recibido la vida de nuestros padres, de nuestra mamá, cuando nos dio a luz. Así que gracias a Dios que hemos recibido la vida a través de toda esa instrumentación. Pero cuando Cristo dice, yo soy la vida, quiere decir que Él es fuente de vida. Él es originador de la vida. Quien quiere vida, tiene que venir a Cristo. Así que estos son aspectos también muy importantes que debemos saber. Esto es de suprema importancia. Nosotros es muy importante salvación de qué y quién es el que salva. Y lo reitero, porque si la Biblia nos enseña que el Espíritu el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Para ser salvo hace falta comprender su estado de caída. Hace falta venir a Cristo y entender de qué necesitamos salvación. Por eso el Espíritu Santo tiene la tarea de convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. En un hospital hace años fui a visitar a alguien y después de mucho rato de estarle explicándole qué cosa era el pecado y la maldad y que hay un proyecto divino, el evangelio consiste en la salvación y todo eso, entonces le pregunto a la mujer que está allí acostada en la camilla del hospital, le digo, señora, entonces usted sabe que usted es pecadora. Y dice, hijo, no, jamás he pecado. ¿Puede esa mujer ser salva? Ahora, el evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Si alguien no tiene ningún problema, si alguien no tiene problema de pecado y el evangelio dice que salva del pecado, ¿puede el evangelio ser buena noticia para esa persona? ¿Para quién el evangelio, el mensaje es buena noticia? Para los que reconocen que tienen un problema y dicen, y solo en ese mensaje del evangelio está la oportunidad de yo encontrar salvación. Entonces, cuando no se esclarece en qué consiste la salvación, cuál es el principal problema, pues el evangelio no llega a ser buena noticia para esa persona. Aunque en sí mismo es buena noticia, para esa persona no lo es, porque ella no tiene el problema que dice el evangelio resolver. Entonces es muy importante también que nosotros entendamos este aspecto. Ahora la salvación, este camino a la salvación, la Biblia testifica y el cristianismo es la única religión que propone una salvación gratis. Una salvación, una oferta de salvación totalmente gratuita. No cuesta dinero, no hay ningún dinero que podamos dar para ser salvos. A veces hay gente que dice, no, si usted da dinero, usted va a tener el favor de una manera muy especial, pero el favor de Dios es gratis. El favor de Dios no es por dinero. No hay ningún dinero, ni hay tampoco ninguna obra que nosotros podamos hacer para nosotros tener el favor divino. Por supuesto que hay buenas obras, pero las buenas obras son una evidencia de haber sido salvos. Las buenas obras y todo lo que podamos hacer para Dios y para su reino y para su obra es como agradecimiento de que nos hemos encontrado con Dios, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Mire como dice la Biblia, este texto también es muy famoso. Efesios, puede acompañarme a Efesios capítulo 2, la epístola del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2. Del versículo 8 en adelante.
Dice aquí la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto quiere decir, la salvación, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, ¿qué quiere decir la palabra don? Dádiva, regalo. Dice que esto es don de Dios. Mira como dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay nadie que tenga un encuentro salvador, que luego se puede dar golpes de pecho y decir, no, esto es porque yo soy inteligente, esto es porque yo tengo inclinaciones positivas, esto es porque yo soy un gran tipo, porque yo soy una gente muy chévere. De ninguna manera. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el que merece la gloria por la salvación humana? Dios. Y mira este texto, porque por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Dios. La palabra gracia quiere decir favor divino. El favor divino es lo que nos salva. Por medio, dice, de la fe. Y yo comparo a veces este texto de la Biblia y le he expresado algunas veces en estudios bíblicos que imagínense la cuchara llena de comida. Bueno, imagínense la cuchara sin comida, primero. Y usted hace así, se lleva la cuchara, una cuchara maravillosa, una cuchara de plata, grande. La cuchara es bella, es tremendo el espacio que tiene para ponerle allí comida. Y usted hace así y se mete aquella cuchara en la boca y se le llena el estómago. Y usted se nutre. Y cada vez que usted hace así y le da una mordida a la cuchara y pasa la cuchara por su boca, se llena. De ninguna manera. Las cucharas no llenan. ¿Quién llena? La comida que se deposita en la cuchara. Entonces, la fe es la cuchara vacía. La fe es la cuchara vacía. La fe es la mano que extiende y agarra la gracia de Dios. No es la fe en sí misma quien nos salva, es la gracia de Dios, es Dios con su potencia, con su favor quien nos salva. Pero el hombre tiene que extender su mano vacía, la cuchara, y esa es la que agarra la salvación, y esa es la que agarra la gracia. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es obra. Algunas veces hay gente que cree que la fe es una obra, pero la fe no es obra. La Biblia nunca contrasta la fe y la obra como siendo, la fe y la gracia como siendo cosas opuestas, sino que dice la Biblia que trabaja en armonía. El contraste que hace la Biblia es entre la fe y la obra. Y por ejemplo, nosotros podemos aquí ver en Romanos capítulo 4, mire, acompáñame a la epístola a los Romanos, hablando de un personaje del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4. Lo que es opuesto a la fe es la obra. Pero la gracia no es opuesta a la fe, porque la gracia actúa, la gracia actúa por la fe. Los que trabajan juntos son la gracia y la fe. Dice allí en Romanos capítulo 4. ¿Tienen allí? Dice allí, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según la carne quiere decir en las posibilidades humanas. ¿Qué halló Abraham? En el brazo humano, en las posibilidades que él tenía. Dice la Biblia, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Fue justificado Abraham por las obras? ¿Hizo algo Abraham para tener el favor de Dios? Dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué cosa es creer? Creyó fe. Creyó Abraham. Ahora mira cómo sigue diciendo. Pero al que obra, el que hace algo, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si usted trabajó todo el mes y le dan un dinero, eso es un regalo. Porque la gracia es favor inmerecido. Si usted hizo algo y le dan un salario, eso no es por gracia. Eso es
lo que a usted le toca por lo que usted hizo. Dice, vuelvo a leer aquí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted hizo un trabajo para alguien, esa persona está endeudado. Esa persona tiene que pagarle, porque eso usted se lo merece por el trabajo. Dice la Biblia en el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, fíjese que la obra y la fe están contrastadas en este pasaje de la Biblia. Si alguien tiene fe, no ha obrado para ganarse la justificación, para ser aceptado por Dios, sino que ha confiado en la obra de Dios, que esa obra es el sacrificio de Cristo. La salvación no es por obras. Entonces dice la Biblia aquí, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Qué quiere decir aquí la incircuncisión? Acuérdense que el mundo judío, para ellos era muy importante la ley. Y decía, estamos cumpliendo la ley. La ley dice, no hagas esto y nosotros lo estamos haciendo. Así que nosotros somos justos, dice, por estar cumpliendo la ley. Ahora, aquí la Biblia está diciendo, si quiere usted puede sustituir en ese versículo 9 la palabra circuncisión por judío y la palabra incircuncisión por gentiles. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Quiere decir que la bienaventuranza quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Es decir, los que pueden ser felices por la obra de Dios son felices por hacer el cumplimiento de la ley o por no cumplir la ley. Dice que la oferta de Dios por la gracia está abierta para los dos, para los que supuestamente cumplen la ley y para los que no la cumplen. Dice la Biblia, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada a Abraham? Dice la Biblia, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que esa ley, esa práctica judía, Abraham no la estaba cumpliendo. A los judíos para eso era muy importante. Los judíos se fajaron en una ocasión porque ellos decían que son salvos los que se circuncidan. Pero hay montones de judíos, de gentiles, que vinieron al Evangelio, y entonces en la iglesia primitiva había un conflicto. Decían, bueno, ¿qué hacemos? Le decimos a esa gente que tiene que circuncidarse. Y entonces allí en Hechos capítulo 15 ustedes lo pueden leer, que al final se dijo no, porque es por la fe, no es por lo que hagamos en nuestro cuerpo. Entonces sigue diciendo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y voy a leer un poquito más adelante. Mire cómo dice el versículo 16. Dice, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia. Y esto es muy importante porque, acuérdense, bueno, hoy también se está proponiendo que mucha gente dice, hay que tener fe. Cualquiera en la calle le dice que tenga fe. Y cualquiera en el trabajo le da 2 palmaditas y le dice, tenga fe. Pero no es la fe en la fe, porque no es la fe en sí mismo quien salva. Lo más importante ni siquiera es la fe o la cantidad de fe. Lo más importante es el objeto de la fe. ¿En quién debe estar la fe para que la gracia de Dios pueda llegar y salvarnos? En Cristo. Porque hay gente, mire, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. El que no lo tiene en ídolos, lo tiene en otro ser humano, lo tiene en su trabajo, lo tiene en un supuesto santo. Todo el mundo tiene fe, pero lo más importante es el objeto de la fe. De hecho, el Señor Jesucristo habló que una fe endeble, una fe
débil puede salvar, si está puesta en el gran Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Salvador Cristo. Por eso dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea que una fe pequeñita, una fe minúscula puede efectuar grandes cosas, porque si está puesta en el objeto adecuado. Entonces, en este caso, la Biblia está hablando que la promesa era que la salvación vendría por el sacrificio de Cristo, por la obra que hizo Él. Entonces yo confío. Entonces, fe es descansar, no hacer. Fe es, yo voy a confiar en la obra de Él. Y entonces el Señor nos aplica todos los beneficios que vienen de la cruz para salvación. ¿Sí? Por eso la fe es el instrumento para recibir la salvación de la gracia de Dios gratis. Y dice aquí, versículo 16, termino, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La descendencia de Abraham que está hablando. ¿Por qué? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham en esta noche si nosotros somos de fe. Abraham, tú sabes que cuando Abraham estaba desarrollando su historia, cuando leemos en el Antiguo Testamento todo lo que aconteció con Abraham, Cristo no había venido para ser Salvador. Entonces podemos pensar en esta noche, bueno, ¿y cómo fue salvo Abraham? Mirando al futuro. Porque a Abraham se le dijo que de tu descendencia, de tu simiente vendría la salvación al mundo. O sea que Abraham iba a ser un instrumento para que viniera el Salvador del mundo. Y él creyó. Entonces, él confió, él creyó, él tuvo fe mirando al futuro. Ahora nosotros somos salvos, como Abraham fue salvo mirando al futuro, nosotros somos salvos mirando al pasado. Porque el sacrificio de Cristo está en el pasado. Él fue mirando al futuro, nosotros mirando al pasado, pero todos por la fe en Cristo. Por eso dice, somos hijos de Abraham, en el sentido de que seguimos las pisadas, en el sentido de que hacemos lo mismo que hizo Él, descansar, no confiar en nuestros recursos, no creer que usted puede tener el favor de Dios por algo que usted puede hacer, no creer que usted puede ganar la salvación, sino decir, Él la ganó y yo solamente lo recibo como una gracia, como un regalo. Por eso dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, quiere decir, no para judíos solamente, dice, sino también para lo que es para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. De todos nosotros quiere decir de la iglesia, de los creyentes, de todos los que han conocido al Señor. Así que el Señor nos da una salvación gratuita. Eso también es importante. Nosotros no debemos pensar nunca. Hay veces que en la iglesia hay alguien que ha hecho algo que al Señor no le agrada. Y yo recuerdo a alguien que decía, bueno, yo trato de leer más la Biblia, yo trato de orar más, yo trato de estar un tiempo, como si el favor de Dios ahora usted lo va a ganar por algo que usted está haciendo, que está redoblando, que antes a lo mejor fue negligente, usted lo va a hacer doblemente. La salvación es gratis. El Señor opera en nosotros. La fe es abrir la puerta del corazón, es dejar que el Señor actúe, es darle permiso al Señor para que Él actúe en nosotros. Ahora, la salvación está disponible para todos. La salvación está disponible para todos, no para algunas personas. La Biblia testifica de que esa salvación ahora mismo está en oferta, que la salvación está ofreciéndose para aquellos que no están en la salvación y para aquellos que nunca serán salvos, y también ya se están beneficiando aquellos que han entrado, que han ejercido fe y aceptan lo que el Señor hace a su favor. Mire, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, mire lo que la Biblia dice. Capítulo 2, epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente, fíjate, por los nuestros quiere decir, por los cristianos que están ya, por la iglesia
y por los que Juan le está escribiendo que ya son salvos. Dice, es la propiciación por nuestros pecados. Ahora dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que la salvación es universal. El sacrificio de Cristo, por supuesto, la salvación es por toda la humanidad como una provisión. Dios ha provisto la salvación para la humanidad, pero la salvación se hace efectiva en un alma, se hace efectiva en un individuo. Cuando dijimos en Efesios, cuando leímos capítulo 2 versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, cuando el sacrificio de Cristo se hace efectivo, cuando confiamos, cuando creemos. Está provista para toda la humanidad, por eso Juan dice aquí, no solamente por la nuestra, sino por lo de todo el mundo. Ahora, y la Biblia nos enseña que el rescate que el Señor propició está efectivo y se hizo aún por aquellos que van al infierno. Eso nos habla de que es para todos. Por ejemplo, en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, hablando de los falsos maestros, hablando de aquellos que se dedicaban a tergiversar las escrituras. Mira cómo dice, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira, eso es algo interesante, no debemos asombrarnos. Ay, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué? Bueno, aquí ya la Biblia profetiza que como hubo en el pasado falsos maestros, en el presente también habrá falsos profetas, falsos maestros. Por eso los creyentes tienen que estar avisorados, tienen que estar atentos, porque no todo el que tiene una Biblia al frente está enseñando la Biblia como debe ser. Lo dice aquí, ustedes leyeron allí, ¿no? Como dice allí, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, dice allí, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense, esos son falsas enseñanzas. Y son destructoras porque a quien no se le presenta el Evangelio tal y como lo enseña la Escritura, no es salvo. Es destrucción sobre un alma, es destrucción sobre ciudades, es destrucción sobre iglesias. Herejía destructora, y aún negarán al Señor, que ¿qué cosa dice? Que los rescató. Entonces el sacrificio de Cristo incluye a gente que va a estar en el infierno. Fíjense allí, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si el camino de salvación está delante de toda la humanidad. O sea, no hay nadie que tiene excusa, no hay nadie en la ciudad de Miami que dice, no, pero Cristo no me favoreció con lo que él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. No. Dice que hay un rescate provisional que emana desde la cruz, que sale desde lo que hizo Cristo. Pero hay algunos que se empecinan en su mal camino y aún dice que atraen por su mal y por su pecado destrucción repentina, aún esos que tienen el rescate provisional de Cristo sobre sus almas, sobre su vida. Otro aspecto que habla de que la salvación es una oferta para todos es que dice la Biblia, ese versículo bueno, vamos a buscarlo, en Mateo. Esto también habla de esa oferta de salvación, de ese camino de la salvación expuesto para todo el mundo. Este versículo no lo tenía señalizado como lo que iba a usar, pero Mateo capítulo 22 versículo 14 dice allí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces los escogidos, ¿quiénes son? Los salvos, los cristianos, los que ya esa provisión se hizo efectiva en su vida. Ahora, muchos son llamados. Hay un montón de gente que se le está haciendo el llamado. El Señor está llamándolos a través de la predicación del Evangelio, está llamándolos a través de la obra del Espíritu Santo. Y la Biblia testifica de antemano que aunque muchos son llamados,
Entonces, si el llamado, dice la Biblia, que es para muchos, ese mucho implica a todos. El llamado es para muchos, para todos. Si el llamado es para muchos, ¿qué implica? Que hay salvación para esos todos, disponible, si vinieran. Porque si el llamado aquí, ese llamado no puede ser realmente materializado, y no puede realmente la gente responder efectivamente y salvarse, sino que eso fuera toda una falsedad. Es lo mismo que si yo le dijera a un calvo, peínate, o si yo le dijera a un ciego, mira qué cuadro más lindo, qué hermoso paisaje. Eso me estaría burlando del ciego. O le diría al cojo, camina bien, camina derecho, cuando yo sé que él está imposibilitado de hacerlo. Entonces, cuando la Biblia dice muchos son llamados, es porque es posible para ellos, si ellos quisieran, ser salvos. Por eso la salvación es una oferta para todos. Porque muchos son llamados, muchos ahí dije que era todos, y pocos escogidos. Por eso la Biblia, la palabra mucho implica a todos, porque donde están todos hay muchos, indiscutiblemente. Y la Biblia, sí digo eso porque a veces he estado hablando con algunos hermanos que dicen que cuando la Biblia dice que Cristo murió por muchos, eso realmente es un sector de la humanidad. Pero si Cristo murió por muchos, otros textos dicen eso, y esos muchos no implica a todos, yo le digo, bueno, pero entonces la Biblia dice que los que son salvos van a ser poquitos, porque dice que Cristo en uno de sus lenguajes metafóricos dijo que la salvación, dice Cristo, usando, déjame ver si exactamente me ubico, dice el Señor que ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecho y angosto el que conduce a la vida, y pocos son los que entran por él. Entonces yo le digo, poniendo esos textos en paralelo, le digo, si Cristo murió por muchos, y tú dices que esos muchos no son todos, entonces ¿cómo es que dice después que muchos se pierden? Es porque esos muchos es toda la humanidad. Y entonces el sacrificio de Cristo es para toda la humanidad, como provisión. Por eso la Biblia en Juan 3:16, el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Ese mundo es la humanidad, los muchos. Pero se hace efectivo en los que tienen fe y recibiendo la gracia de Dios sobre sus vidas. Así que hay muchos textos que nosotros pudiéramos verificar donde esta salvación está en oferta para todos. El camino a la salvación es un camino puesto delante de la humanidad. Y esta salvación no es una salvación, por último quiero decirle que esta salvación no es una salvación donde Dios se ve obligado. Dios no está obligado por nada, sino que todo es una muestra del amor divino. Después que el hombre pecó, después que el hombre desobedeció, Dios estaba totalmente facultado para decir, no tengo compromiso con ustedes, porque yo les alerté que si tocaban el árbol prohibido, dice que vendría muerte. Así que la salvación no es algo en lo que el Señor está comprometido con alguno de nosotros. Como hay gente que usa esta expresión, no, Dios tiene que entenderme, o Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Dios no tiene que hacer nada. Dios no está comprometido por nada. Todo lo que, el camino a la salvación que el Señor ha dispuesto es un camino por amor. El amor de Dios es insuperable. No hay ningún amor que nosotros conozcamos en este mundo tan grande que supera el amor de Dios. Y Dios ama su creación. No había nadie de su creación que Dios no amara. Y por eso Dios desde la eternidad, antes que el hombre pecara, había provisto el camino de la salvación, que es Jesucristo. Mira la Biblia como dice en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
versículo 1. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjense, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La salvación, la Biblia dice que Dios es amor. Eso es un atributo. Hay pocos atributos en la Biblia donde se identifican con Dios mismo. Bueno, no hay ningún pasaje de la Biblia donde dice Dios es omnisciente. No lo dice. Sabemos que eso es verdad, pero no dice así. O Dios es voluntad. No hay un texto así, aunque sabemos que Dios tiene voluntad. Pero dentro de esos atributos, uno de los que resalta como algo distintivo del ser divino es que Dios es amor. Para que el amor de Dios sea tomado en serio, el sacrificio de Cristo tiene que estar expuesto para toda la humanidad. Porque si el sacrificio de Cristo estuviera expuesto por un sector de la humanidad, ¿cómo puede ser tomado en serio el amor de Dios? Dios es amor, y su amor se evidencia en que ha provisto una salvación, y la ha provisto desde la eternidad. Por eso en esta epístola de Pedro, Cristo estaba preparado desde ante la fundación del mundo como una muestra del amor. En la primera epístola del apóstol Pedro, donde leímos ahorita y no terminamos de leer todo el texto, 1:20 dice, fíjense, leo a partir del 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira este 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba preparado el camino de la salvación que estamos hablando hoy? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre pecara, ya Dios tenía el camino de la salvación. No porque Él determinó que el hombre pecara, sino porque Él sabía que Él lo iba a hacer, y Dios preparó la cura para la humanidad. Pero dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Ahora, ¿por qué Dios manifestó su camino de salvación? ¿Por qué Dios lo manifestó? Vea, ¿lo tienes allí? ¿Qué, perdón? El versículo 20, ¿por qué Dios manifestó el camino de salvación, que es Cristo, que estaba destinado? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Por amor de vosotros. O sea, ¿por qué es la salvación que el Señor nos ofrece? Porque el Señor nos ama mucho. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que fíjense, el amor de Dios se hacía patente, no en un momento de la historia. El amor de Dios ya se hacía patente en la eternidad, a favor de nosotros. Y Dios es amor. Dios es amor. No tengamos dudas, Dios es bueno. Santiago, capítulo 1, hay un versículo allí que a mí me encanta. Porque alguien me dijo que Dios es el origen del mal, que Dios es el origen del pecado. Y yo le estaba manifestando lo que dice Santiago, ese capítulo 2 creo que es. No, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno, todo lo positivo viene de Dios. Nada negativo viene de Dios. La salvación es un camino de piedad, es un camino positivo para nosotros, los que queremos acogernos a ese plan divino. También, como hay gente que dice que Dios es el origen del mal, hay también quien dice que Dios es amor, y obvian otros atributos divinos. Pero usted sabe por qué Cristo tuvo que morir, y qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz significa la justicia de Dios.
Juan 3:16 lo único que tiene no es amor, aunque usa la palabra amor, porque de tal manera amó Dios. Juan 3:16 también es una evidencia de la justicia divina. Algunos creen que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios estaba haciéndole un pago a Satanás. Pero Dios no tiene deuda con nadie, ni siquiera con Satanás. ¿Tú sabes qué significa el sacrificio de Cristo? La satisfacción de la justicia divina. Dios está quedando satisfecho con Él mismo, porque Dios es amor, pero es justo. Cuando Cristo murió, Él estaba quedando satisfecho y estaba proveyendo una justicia real, una justicia auténtica a favor nuestro. Y es como aquella historia del juez que llegó a una ciudad, y ese juez se hizo conocido por ser una persona justa y que aplicaba la ley estrictamente. Y cada vez, a veces antes de enterarse de un caso, de una infracción, de alguien que había delinquido, ya ese juez de antemano dictaba sentencia y decía: esa persona, por su delito, de acuerdo a la ley, lo que le toca es, y decía lo que le tocaba. Y entonces un día le avisan de un delito, y entonces dijo: esa persona debe pagar va a ser multada y va a pagar una gran cantidad de dinero. Ahora, cuando le presentaron la persona que había delinquido, ¿saben quién era? Dice que era su mamá. Pero era un juez justo. Y él se sentía satisfecho con hacer cumplir la ley. Y eso era bueno, porque cumplir la ley significaba el bien para la población, significaba el orden para esa población donde ese juez estaba. Pero ahora él tiene a su mamá frente, y él tiene para su mamá un amor especial. Él ama mucho a su mamá. Entonces él tiene que combinar justicia y amor. Esto fue lo que hizo. Entonces dice que: mamá, hay que pagar la multa, pero yo te amo tanto que la voy a pagar por ti. Entonces él cumplió la ley y también evidenció el amor tan grande que él tenía para su mamá. El Señor nos ama grandemente, pero el Señor es un Dios muy justo. Y no debemos estar disgustados con la justicia divina, porque la justicia es lo que trae orden y lo que trae vida. El Señor pagó la multa cuando llevó a Cristo a la cruz. Así que Cristo es la manifestación de dos atributos divinos. Bueno, entre otros, pero esto es tan importante. Cristo, lo que aconteció con Cristo es una evidencia del amor de Dios. Dios nos ama, y también de su justicia. No debemos pensar que Dios se va a hacer el de la vista gorda con el pecado. No, el pecado lleva castigo. Él castigó a Cristo. Todo el que se acerca ahora a Cristo y abraza la cruz y abraza al Salvador, el Señor dice: yo pago por ti. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por el camino a la salvación. Hay mucho que hablar sobre este tema, así que en esta noche que tuvimos un acercamiento a este tema tan importante. Señor, muchas gracias por cada hermano que ha podido estar. Bendice a aquellos que quisieran haber estado y por algún motivo no pudieron. Permite que el próximo jueves puedan estar aquí con nosotros. Oramos por ellos, oramos también por los hermanos que están viéndonos por internet, que ellos puedan ser bendecidos, que juntos podamos crecer en el camino tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Gracias por esta noche y este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.